que la salvación se obtiene por un arrepentimiento del pecado para con Dios y una fe personal de corazón en el Señor Jesús, lo cual resulta en la regeneración de la persona. Esta salvación es enteramente por gracia y no por obras. Las obras están excluidas, excepto como fruto de la salvación. Hola, soy Israel Ramírez, bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. Estamos en la sexta clase del curso En Esto Creemos 2 y nuestro tema el día de hoy es salvos por medio de la fe. Y si estás listo para entrar en esta clase, pon ahí en los comentarios, estoy listo, estoy listo. Y bueno, queremos recordar que la clase pasada empezamos a contestar a la pregunta, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? Y para contestar, iniciamos el estudio de Efesios 2, 8 y 9. ¿Recuerdas lo que dice? Cita así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vimos que por gracia somos salvos, es decir, por un regalo inmerecido de Dios, que ninguna obra, ninguna, puede producir salvación o justificación en el hombre. Vimos que los sacramentos católicos no traen salvación, que el estudio de las Escrituras no trae salvación, que el compartir casa por casa a la manera de los testigos de Jehová no trae salvación, que el bautismo en agua no trae salvación, pero que tampoco se puede enseñar una hipergracia que al último salvará a todos, no importando cuál es su fe o conducta, como dicen los universalistas. Cerramos enseñando la semana pasada que la salvación por gracia fue extendida a todos los hombres. A ver, pon ahí en los comentarios, a todos los hombres, no solo a los elegidos para salvación, como dicen los calvinistas, pues Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. La salvación es un don de Dios, como dice la Escritura. Actúa en el hombre por medio de la fe. Recuérdate una vez más el texto bíblico de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahí pone en los comentarios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escucha, la fe es el medio por el cual una persona accede a la salvación. Voy a repetir esto. La fe es el medio por la cual una persona accede a la salvación. ¿Podrías escribir lo siguiente en comentarios? A ver, ahí escribe en los comentarios. La fe abre la puerta a la salvación. La fe abre la puerta a la salvación. Escríbelo allí en los comentarios. La fe abre la puerta a la salvación. Por medio de la fe es que la persona accede a la salvación. Y surge una pregunta. ¿Cómo opera esta fe a través de la cual la gracia de Dios obra para salvación en el hombre? ¿A qué nos referimos con por medio de la fe? Y de eso es lo que queremos hablar en esta clase precisamente, de la fe para salvación. La fe para salvación. Una vez más, el texto dice, porque por gracia salvos por medio de la fe. ¿Qué implica por medio de la fe? Adentrémonos en la fe para salvación. Pon ahí en los comentarios, fe para salvación. Y es que, escucha, esto es importante. La fe para salvación debe ser una respuesta activa y personal al Evangelio de Jesucristo. Escucha, es muy importante que conozcas esto. Todo ser humano está capacitado para creer, para tener fe. Todo ser humano tiene la capacidad de la fe y todo ser humano, al tener espíritu, tiene la necesidad de ejercer esa fe y adorar. Escucha. La fe no es un asunto de religión, es una realidad de que el ser humano no solo es carne,
pero también espíritu. El ser humano, todos ellos pueden creer y necesitan adorar. Ahora bien, el pecado corrompió la naturaleza humana y esta naturaleza pecaminosa lleva de manera natural al humano a poner su fe en todo, menos en el Dios verdadero. Pablo lo expresa de esta manera. Escucha, él dice, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Romanos 1:25. Escucha, y esto va más allá. Aún en los que dicen creer en el Dios de la Biblia o tener fe en Jesucristo, pero no tienen un verdadero encuentro salvífico con Él, es muy posible que la fe de estos sea una fe inerte, una fe muerta, como enseña la Biblia en Santiago 2:14 en adelante, que dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no demuestra con hechos, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. ¿Te das cuenta? Esto es tremendo. Todos los seres humanos tienen la capacidad de creer, la capacidad de fe, de tener fe y la necesidad de adorar. Sin embargo, a través de su historia, han adorado ídolos, han puesto su fe en la creación y no en el creador. Y no solamente eso, decíamos hace un momento, pero aquellos que dicen creer en el Dios de la Biblia y que dicen creer en Jesucristo, muchos de ellos no tienen la fe salvífica, porque la fe salvífica tiene frutos, tiene obras de justicia. Como nos enseña Santiago, este texto dice claramente que la fe que verdaderamente ha llevado a la salvación tiene frutos dignos de arrepentimiento. Escribe ahí en los comentarios, frutos dignos de arrepentimiento. Así que, amados hermanos, la fe verdadera, es decir, dice Santiago, dices que tienes fe, pues también los demonios creen y tiemblan. La fe por sí misma no tiene sentido. ¿En quién está tu fe? ¿En quién estás poniendo tu fe? Amados hermanos, escuche, aquel que dice ser salvo y no refleja cambios en su manera de pensar, vivir y relacionarse con los demás, debería considerar si su fe sigue estando muerta, sin salvación, y lo único que hizo fue un cambio de iglesia o religión. ¡Qué fuerte! Por ahí en los comentarios, ¡qué fuerte! Y es que, escuchen, no es tener fe por tener fe. Hermanos, amigos, escuchen, la fe salvífica se basa en la verdad. No es tener fe por tener fe. La fe salvífica, la que realmente te lleva a la salvación, se basa en la verdad. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:7. Dios me hizo maestro de los no judíos para enseñarles la verdadera fe. La verdadera fe no es creer por creer, no es creer simplemente en la existencia de Dios o creer en Jesús a tu manera o bajo tu criterio o bajo tu experiencia. Es una fe verdadera. ¿Qué es una fe verdadera o que se basa en la verdad?
En un momento lo aprenderás, pero por lo pronto apunta tu primera frase clave. Primera frase clave, no es creer por creer. No la apuntes en comentarios, apúntala en tu libreta y mándalo a los moderadores para acreditar esta clase. No es creer por creer. Continuemos. Así que, ¿fe en qué? Amados hermanos, fe en la verdad. Y el evangelio es palabra de Dios y su palabra es verdad. Escucha, la fe para salvación pone su confianza y certeza en el evangelio. Escribe ahí los comentarios, en el evangelio. No es una fe por creer, no es una fe en tu criterio, en tu pensamiento, en tu sentir. La fe para salvación pone su confianza y certeza en el evangelio. Repito, no es opiniones, no es religión, no es sabiduría humana o meros corazones benevolentes. La fe para salvación se activa con el evangelio. ¡Qué precioso! La fe para salvación se activa con el evangelio, porque como dice Pablo en Romanos 1:17, el evangelio y en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el evangelio se revela. El evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. No es una fe simplemente void, ¿verdad? Una fe que no tiene sentido o en cualquier cosa o en cualquier criterio. Es la fe que se produce por medio del evangelio y se conoce por medio del evangelio. Escucha, escucha. ¿Quieres que las personas sean salvas? Háblales el mensaje del evangelio. Cuando proclamamos el evangelio, se empieza a despertar la fe en las personas. Es por eso que la Biblia dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa proclamación del evangelio trae fe a las personas, la fe necesaria y correcta, la fe en la verdad para salvación, porque la fe se activa con la proclamación del evangelio. Por eso Pablo escribe en Romanos 1:16. Yo quisiera que se memorizaran este texto, Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Este texto nos enseña que el evangelio es poder de Dios para salvación. Escríbelo ahí en los comentarios. El evangelio es poder para salvación. Ahora, ¿por qué el evangelio es poder de Dios para salvación? Escucha, solo a través del evangelio revelado en la Biblia es que se activa nuestra fe. Ningún otro mensaje, no importa cuán motivador o atractivo sea, activa la verdadera fe para salvación. Muchas veces tratamos de ser muy motivadores, muy atraccionales con el mensaje que damos, como que los queremos convencer. Escucha, el evangelio que se encuentra en la Biblia es el único que actúa, que despierta y activa la fe correcta que se necesita salvación. No hay otro mensaje, no importa cuál motivador o atractivo sea, que pueda activar la fe requerida para salvación. Es el evangelio, porque solo el evangelio revelado en las escrituras tiene el poder para despertar la fe para salvación. Y saber esto es tan crítico que Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas de la siguiente manera. Escucha, está en pantalla, léelo allí. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren transgiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de la que hemos predicado, que caiga bajo maldición.
Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Qué palabras tan fuertes y solemnes, pero así de importante es entender que la fe salvífica, la fe para la salvación, solo puede venir por la predicación del evangelio encontrado en las escrituras, y que todo otro evangelio, que aunque Pablo dice que no hay otro evangelio, pero todo otro mensaje diferente a lo que está en las escrituras que quiere llevar a la salvación, sea maldito. Escribe en comentarios, solo hay un evangelio y se encuentra en la Biblia. Escríbelo ahí en comentarios. Solo hay un evangelio y se encuentra en la Biblia. Dicho sea de paso, hablando de otros evangelios, otros testamentos, ¿sabes que el libro del Mormón en su carátula dice otro testimonio de Jesucristo? ¿Qué les diría Pablo de acuerdo a lo que acabamos de leer en Gálatas? Ahí está en pantalla. El libro del Mormón dice otro testimonio de Jesucristo. Wow. Escucha, mediante el evangelio conocemos el plan de salvación de Dios para el hombre, y este plan de salvación se centra, escucha, en la obra de Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular del evangelio. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay salvación. Escríbelo ahí en los comentarios, por favor. Sin Jesucristo no hay salvación. Mira lo que dice Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro, fuera de Jesús, hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Y mira lo que dice 1 Timoteo 2:5-6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Te das cuenta? Y Juan 3:16, no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora escuchen, pero no solo el evangelio nos enseña que solo por medio del Hijo podemos ser salvos, pero también nos enseña por qué necesitamos ser salvos. Es por el evangelio que conocemos que todos hemos pecado y que por nuestros pecados estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. El evangelio nos pinta el plan de salvación. Es a través de Jesucristo. Nosotros lo necesitamos porque somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Es por el evangelio que recibimos las buenas noticias, que los pecadores fuimos amados por Dios aún estando en nuestros pecados, y que mediante Jesús tenemos la oportunidad de arrepentimiento y vida eterna, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por el evangelio que conocemos que Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos vengamos al arrepentimiento, como lo dice 2 de Pedro 3:9. Amados, es por el evangelio que conocemos que al creer en Jesús y arrepentirnos, obtenemos la salvación. Como Jesús mismo dijo: el tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Escucha, sin el evangelio no hay fe verdadera, y sin fe que se fundamenta en la verdad no hay salvación. Te lo repito, sin el evangelio no hay fe verdadera, y sin fe que se fundamente en la verdad no hay salvación. No es
No se puede suavizar, no se puede modificar, no se puede transgiversar el mensaje de salvación. El mensaje de salvación tiene que ser lo que el Evangelio dice que es, porque es el único que tiene poder para despertar la fe en el plan salvífico de Dios para el hombre. Y así que el hombre se le pueda dar la oportunidad de salvación. Apunta tu segunda frase clave. Segunda frase clave: el Evangelio es poder para salvación. Acuérdate, apúntalo en tu cuaderno, no en los comentarios, y envíaselo a tu moderador para que te acredite esta clase. Segunda frase clave: el Evangelio es poder para salvación. Continuemos. Acabas de aprender que la fe para salvación se basa en la verdad del Evangelio, pero también debes aprender que esta verdad solo puede ser revelada, es decir, entendida como un mensaje de Dios mismo al hombre por el Espíritu Santo. Esto es bien crítico que lo entiendas. Es decir, no solamente tenemos que predicar el Evangelio, sino tenemos que entender la obra del Espíritu Santo en la salvación de las personas al predicárseles el Evangelio. Dios, el Espíritu, tiene que intervenir para eso. Escribe ahí en los comentarios: por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Y es que, amados hermanos, el Espíritu Santo es el que ilumina las Escrituras y revela el mensaje del Evangelio a las personas. Mira cómo lo dice Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escucha, amado hermano, sin la obra reveladora del Espíritu, el Evangelio puede parecer velado o incomprensible. Escucha, el no salvo es incapaz de comprender el Evangelio por sí mismo. Mira cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amados hermanos, debemos de estar bien conscientes que la exposición del Evangelio deberá ser acompañada por la iluminación del Espíritu, que traerá entendimiento al no creyente de la salvación y de su necesidad de la misma. El no creyente, como dice, está cegado al entendimiento, no le resplandece el Evangelio, está incapacitado por su pecado y por la obra demoníaca de comprender el Evangelio. Así que tú puedes ser muy bíblico y tú puedes dar una excelente explicación del Evangelio, pero si no tienes al Espíritu Santo obrando en ti, a través de ti y en la persona que escucha, esa persona no va a entender nada, porque su entendimiento está entenebrecido, porque no, esta naturaleza pecaminosa y obra demoníaca impiden que le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Debemos estar bien conscientes, amados hermanos, que la exposición del Evangelio, una vez más, debe ser acompañada por la iluminación del Espíritu, que traerá entendimiento al no creyente de la salvación y de su necesidad de la misma. Nuestra oración siempre deberá ser que mientras hablemos del Evangelio, el Espíritu ilumine los ojos del entendimiento de la gente, como lo pidió Pablo en Efesios 1:17 y 18. Como dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Debemos de hablar el Evangelio y debemos de pedirle al Espíritu Santo que cuando hablemos
traiga iluminación de lo que estamos diciendo en cuanto a la palabra de Dios para un entendimiento en el que escucha. No sé si me doy a entender. Pon ahí en los comentarios si estás entendiendo. Sí entiendo. Escucha, el Espíritu Santo no solo trae iluminación del Evangelio, sí, que es fundamental, pero también algo muy importante para la fe de salvación. El Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo convence de pecado. Escribe ahí en los comentarios, el Espíritu convence de pecado. Ahí en comentarios, el Espíritu convence de pecado. Escucha, asumir responsabilidad por nuestros actos pecaminosos. Asumir, estar convencidos que estamos mal y que estamos separados de Dios y que hemos pecado y que todo eso es en contra de Dios y dolernos por ese pecado, amados hermanos, esa convicción, ese convencimiento es obra del Espíritu Santo. Es por eso que dice Juan 16:8, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amados, esto se debe, escuche, el que tenga que venir el Espíritu Santo convencer de pecado, se debe a que el ser humano, de manera natural, no quiere ser confrontado con la verdad de su estado pecaminoso, ya que se siente juzgado y condenado. Es por eso que el apóstol Juan dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Necesita venir el Espíritu Santo para convencerle de pecado y que esa persona asuma responsabilidad por su pecado. Entienda que es pecador y entienda que es el único culpable por su pecado, sin echar culpas. Eso solo puede ser por el Espíritu Santo para que redarguya al hombre. Es decir, cuando decimos que lo convence de pecado, estamos diciendo que el hombre se ha movido a aceptar responsabilidad por sus pecados y clamar por la gracia de Dios en Jesucristo. Porque la convicción del pecado es esencial para que una persona reconozca su necesidad de redención. Es únicamente cuando se asume responsabilidad por nuestros pecados y nos reconocemos perdidos que se abre la puerta a un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo como provisión por nuestros pecados. Es en ese momento que la gracia de Dios se activa y se obtiene la salvación. A ver, escribe ahí en los comentarios, escucha, sin un verdadero arrepentimiento no hay salvación. Escríbelo ahí en los comentarios. Esto es muy fuerte, pero es la verdad. Sin un verdadero arrepentimiento no hay salvación. Y para esa convicción de pecado, sin que te sientas condenado, sino llamado al arrepentimiento, perdón y salvación, tiene que obrar el Espíritu Santo. Así que mira, hasta ahorita estamos viendo que la fe no solamente es una fe en buenas ideas, en un buen corazón, en lo que tú piensas, en lo que dice una religión, es la fe en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y que en el Evangelio se revela que solo Jesucristo puede salvarnos, y para poder hacernos de esa salvación en la gracia por medio de Jesucristo, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de esa revelación en la Escritura que nos dice que Jesús vino como propiciación por nuestros pecados, y necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguya para entender que somos pecadores, que estamos huyendo de Dios y que estamos condenados por nuestro pecado, pero que al mismo tiempo Jesús murió por nuestros pecados, derramó su sangre para darnos la oportunidad de arrepentimiento. Y por un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo, por lo que dice el Evangelio, obtenemos la salvación. Ahora, no solamente es esto, el Espíritu Santo también nos lleva a reconocer la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Es decir, nos lleva a reconocer el señorío de Cristo
sobre nuestras vidas. Y quiero que escuches esto. Un verdadero arrepentimiento conlleva la verdad de un deseo de vivir para agradar a Dios y no a nosotros mismos. Voy a repetir esto. Un verdadero arrepentimiento conlleva la verdad de un deseo de vivir para agradar a Dios y no a nosotros mismos. Es decir, una aceptación voluntaria del señorío de Cristo sobre la vida del que se arrepiente. Es por eso que dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese reconocimiento del señorío de Cristo, esa fe para rendir nuestras vidas a Él, solo puede ser traída por el Espíritu Santo. Por eso 1 Corintios 12:3 nos dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Mis hermanos y amigos, el conocer esto nos debería llevar a ser proclamadores del Evangelio, porque sin él no se sabe el camino a salvación, pero también intercesores por aquellos que recibirán el mensaje, para que el velo les sea quitado y en su corazón sea redarguido de pecado. Y así tengan un verdadero arrepentimiento y entrega al señorío de Cristo. Porque amigos y hermanos, una fe verdadera requiere la obra del Espíritu Santo, quien traerá entendimiento del Evangelio y que invitará a un verdadero arrepentimiento. Y este arrepentimiento siempre producirá el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y esto es una muestra de una vida rendida al señorío de Cristo. Tercera frase clave, no apuntes en comentarios, apúntala en tu libreta y la envías. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Envíala a tus moderadores para que te acrediten esta clase. Quiero concluir, escucha. La fe, según las Escrituras, no es mera intelectualidad, sino que implica confianza, entrega y compromiso. A la pregunta, ¿cómo se obtiene la salvación? Escucha, la salvación es por gracia y se obtiene por medio de la fe que viene por escuchar el Evangelio de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo al traer entendimiento de las buenas noticias de Cristo y redarguir de pecado. Es decir, la fe en Jesucristo para salvación implica reconocimiento del pecado, arrepentimiento del mismo y abrazar y confesar a Jesús como Señor y Salvador. Aquel que pone su fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, se arrepiente de su pecado y lo confiesa como Señor, este será salvo. No, esto no implica perfección en el ser humano, es decir, que ya no tiene la capacidad de pecar, pero eso implica redención, justificación y santificación, las cuales estudiaremos en las siguientes clases. Soy Israel Ramírez. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.